Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Hola con todos, mi nombre es Camila Herman y les doy la bienvenida al primer episodio del 2025 de USFQ Law Working Papers. En este nuevo programa abordaremos un aspecto fundamental del derecho laboral, la fase conciliatoria. Este proceso no solo busca resolver conflictos laborales de manera más ágil, sino también promover acuerdos justos y sostenibles que beneficien a ambas partes involucradas. Para profundizar en este tema, ¿qué mejor manera de hacerlo desde la perspectiva del juzgado? Es por eso que hoy contamos con la valiosa participación de dos jueces con amplia experiencia en la materia. Primero, la doctora Lucila Gómez, quien es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja y licenciada en Ciencias de la Educación, con una trayectoria de 13 años como jueza de trabajo en la Unidad Judicial de Trabajo del Cantón Quito. Además, es magíster en Derecho con mención en Estudios Judiciales y docente universitaria de posgrado en instituciones como la Universidad Metropolitana UMED, la Universidad Técnica Equinoccial UTE y la Universidad Internacional del Ecuador UID. También es capacitadora del Instituto Interamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales, CIPLEX, y del Colegio Ecuatoriano de Mediadores. Asimismo, es miembro activo de la Federación Latinoamericana de Magistrados FLAM y de la Unión Internacional de Magistrados UIM. También contamos con la presencia de Gustavo Corral Calderón, maestrante en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Internacional de La Rioja, España, magíster en Derecho Procesal, mención Derecho Civil, especialización en Derecho Procesal Civil, Diploma Superior en Derecho Procesal de la Universidad de Inamérica, abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, una especialización mayor en Derecho Internacional Comercial y especialización menor Derecho Privado. En la actualidad es juez de la Unidad Judicial de Trabajo desde agosto de 2012 hasta la actualidad. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos muy emocionados de escuchar sus opiniones y conocimientos en este proceso crucial de la justicia laboral. Sin más preámbulos, comencemos. Primero, ¿podrían explicar brevemente cuál es el objetivo principal de la fase de conciliación en un proceso laboral y por qué es una herramienta importante en este contexto? Buenas noches con todos y muchas gracias por la invitación. Respecto a la pregunta que nos realizas, creo que desde la amplia experiencia que los dos podemos tener dentro del ámbito laboral como jueces del trabajo de aquí de la ciudad de Quito, podemos referir, no voy a hablar a nombre personal en este momento, que el principal objeto que busca la mediación es dar una solución óptima y rápida a las controversias individuales de trabajo, al menos en lo que tiene que ver con los juzgados, ¿no? Vamos a hablar de las controversias individuales únicamente porque ustedes lo conocen como estudiantes de Derecho. También existen procesos de conflictos colectivos de trabajo que también podrían ser solucionados mediante conciliación, pero en otro tipo de ámbitos, por ejemplo, la mediación. Entonces, centrándonos en el proceso judicial, debemos recordar que el objeto básico siempre va a ser dar una atención oportuna a estos procesos individuales y así garantizar que la administración de justicia sea óptima, sea célere, sea eficaz. No sé si quieres aumentar algo, Gustavo. Sí, claro. Buenas noches. Gracias por este espacio. Siempre es importante poder compartir un poquito de nuestras experiencias con ustedes. Me gusta mucho una sentencia de Corte Constitucional signada con número 17-13-IS, es la 21, que recoge básicamente que los derechos del trabajador son irrenunciables. Pero en este análisis de este artículo señala que obviamente esa proscripción al trabajador, cuando vamos por las vías de la conciliación, transacción o mediación, los derechos litigiosos o dudosos se vuelven derechos ciertos y concretos. Es decir, no existe una renuncia como tal, sino un reconocimiento de los derechos. Y ese es el objetivo principal, creo yo, de la conciliación. Y es importantísima porque desafortunadamente en nuestro país, culturalmente,
adolecemos del peor de los males, que es el abogado todólogo. Entonces el abogado todólogo hace laboral, civil, niñez, tránsito, penal, y yo suelo decir en son de broma, y alzo basta. Eso implica que yo no termino siendo bueno en ninguna materia. ¿Sí? La excelencia solo se hace haciendo lo mismo todos los días. Entonces, si tú no haces una materia en particular todos los días, eso no te permite tener la experiencia para desarrollar un juicio adecuado para tu cliente. Y por eso yo soy un convencido de que la conciliación es la única manera real de percibir justicia. Porque recuerden que la justicia se da en las partes a través de soluciones y no dependen de un tercero que viene a ser el juzgador. Esa es mi opinión. Claro, sí creo que es muy importante y en este episodio también contamos con jueces especializados en este tema, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, que sería ¿cómo describirían el papel que desempeña el juez durante esta etapa y cómo lo regula la normativa vigente, ya que ustedes están todo el tiempo en este ámbito? Bueno, realmente el papel del juzgador durante la etapa conciliatoria viene a ser el de un tercero imparcial. Nosotros nos convertimos en facilitadores de la posible acuerdo que las partes pueden obtener. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Guiar. Retomando algunas de las palabras de Gustavo, cuando existe fallas de defensa técnica, el camino más adecuado que encuentra el juez para administrar justicia de forma adecuada es justamente este momento conciliatorio, porque es un momento en el que con libertad podemos conversar con las partes, hacerles entender su verdadera situación dentro del litigio, y con esto podemos tratar de guiar, ¿no?, hacia una verdadera solución del conflicto que dé a cada uno lo que le corresponde. Es verdad que la mediación es un ceder posiciones. Sin embargo, basándonos en la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador a los que se refería Gustavo, nosotros como jueces conocemos, ¿no?, de nuestra materia laboral, y vamos a orientar a las partes para que los acuerdos respeten aquellos mínimos que son irrenunciables, ¿sí? Y vamos a guiarles para que entiendan cuáles son las partes de los derechos laborales que todavía están en discusión, que todavía no han sido declarados por el juzgador y que pueden ser perfectamente negociados. Y con esto obtener una solución rápida, ¿sí? Ahora, respecto a la segunda parte, se refería a cómo está arreglado. Claro, nosotros tenemos ciertas especificaciones en la ley que nos permiten realizar esta etapa de forma eficaz. ¿Cuáles son estas especificaciones? El hecho de que todo aquello que se diga durante la etapa conciliatoria para el juez no va a implicar a futuro prevaricato y que para las partes procesales no va a tener incidencia para la sentencia, ¿sí? Entonces, todo lo que ocurre en la etapa conciliatoria se va a olvidar. Si es que tú no llegas a un acuerdo durante esa etapa, simplemente el juez continuará con el resto de etapas procesales que corresponden y fallará en base al análisis de la prueba. Nada de lo que se diga ahí va a tener algún peso para darle la razón o quitársela a alguna de las partes, y eso siempre va a ser importante. Así es lo que dice Lucy, es verdad, el rol del juez es importantísimo, porque primero debe tener el conocimiento necesario y la habilidad para explicar a las partes que muchas veces vienen, vuelvo y repito, con abogados no especializados, y que les dicen una historia que no se ajusta al derecho, y el juez tiene que tener esa capacidad y esa empatía para transmitir imparcialmente. Entonces explica de un lado y del otro, se ponen los zapatos tanto del trabajador como del empleador y explica los escenarios posibles del juicio. Una vez que el juez tiene esa capacidad, porque el juez no quiere convencer, ojo, el juez lo que quiere a través de su imparcialidad es señalar los escenarios posibles dentro del juicio para que las partes sepan lo que puede ocurrir. Cuando usted entra a una contienda legal, hay el 50% de posibilidades de ganar y de perder. Futbolísticamente hablando, no hay empate. Y eso la gente no lo entiende. Entonces, necesariamente uno de los dos va a perder, y la idea es que a través de la habilidad del juez, de este rol fundamental que cumple, dejar claro lo que puede llegar a ocurrir, para que las partes con esa guía del juzgador especializado en la materia puedan tomar una decisión adecuada a través de estos métodos alternativos de solución de conflictos que vienen a ser en este caso dentro del juicio de la conciliación. Perfecto. Ahora, otra consulta. El COGEP establece que el juez debe promover la conciliación entre las partes en el momento procesal oportuno. Sin embargo, ¿dónde se establece el límite de esta obligación en la fase de conciliación? ¿Cómo equilibra la imparcialidad con la necesidad de guiar a las partes hacia un acuerdo sin que se perciba algún tipo de parcialidad? Es que es justo lo que decía Gustavo, ¿no?
Realmente, primero es el conocimiento. Nosotros partimos, para poder realizar un proceso de conciliación, partimos del conocimiento previo del derecho laboral. Y por eso quizás es lo más importante de la especialidad, ¿no? Los jueces deben ser especializados en lo que hacen, igual los abogados, porque el tratar de opinar sobre una materia que no dominas puede llevarte a los errores, ¿sí? Ahora, entonces, ¿cómo haces para tú ser imparcial? Justamente lo que él decía, mostramos escenarios. Dentro del proceso, las partes tienen absoluta libertad de continuar con el proceso judicial. Nadie les puede obligar a conciliar. Sin embargo, tú tienes también el derecho de tomar una decisión informada. Y ese es el papel del juzgador. Nosotros informamos a las partes. Yo muchas veces les digo, ¿no? En esta etapa conciliatoria les digo, a ver, yo no le estoy diciendo, yo no estoy hablando de su caso en concreto. Le estoy hablando de lo que ocurre en el derecho laboral. Todos los juicios laborales tienen este proceso. Esto es lo que usted puede esperar. Y ningún abogado puede a usted garantizarle que va a ganar. Ni siquiera este juez que le está hablando puede garantizarle que el criterio que voy a mantener en mi sentencia, en el momento en que yo tome una decisión en derecho, va a ser mantenido en el resto de instancias. Nosotros tenemos una segunda instancia, tenemos también un recurso extraordinario de casación, tenemos un extraordinario de protección ante Corte Constitucional. Entonces, todo este tipo de circunstancias, ante cualquiera de estas otras autoridades, esto puede cambiar. Entonces, usted no tiene certeza. Yo lo que le doy es, desde mi conocimiento del derecho, desde mi experiencia, aquellos escenarios posibles. Y un tip para los abogados, porque entiendo que esto es principalmente para los chicos que estudian derecho, ¿no? Conozca bien a lo que va. Especialícese en alguna materia y dé lo mejor hacia su cliente. Cuando un juez le está tratando de guiar dentro de un proceso, escuche con atención, ¿sí? Porque los jueces no hablamos por hablar. Nosotros hablamos desde la experiencia porque vamos adquiriendo esta capacidad de ver un proceso y muchas veces ya podemos trazar una línea de lo que puede ocurrir a futuro. Entonces, escuche con atención aquello que le están diciendo. De esta forma mantenemos nosotros la imparcialidad, ¿no? Tratamos de siempre equilibrar las cosas y darles a las dos partes los posibles escenarios. Nunca es que se le ataca solo a uno, se les da a los dos las posibilidades. Así es. El momento procesal oportuno que era la pregunta era en cualquier momento del proceso, porque eso contempla la norma procesal. Entonces el artículo 233 del COGEP señala que se puede llegar a acuerdos conciliatorios en cualquier momento del proceso. Pues puede ser al inicio, en la mitad, cuando usted crea conveniente y las veces que sea necesario, porque no hay un límite. Si bien el procedimiento sumario es el que a través del que se tramitan las controversias individuales de trabajo, se establece que se realizará en la primera fase, que es la de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación. No obstante, esta norma, al igual que el Código Orgánico de la Función Judicial, faculta al juzgador a retomar esta fase de conciliación en cualquier momento del proceso. El tema de imparcialidad, como lo dijo Lucy, es obviamente poner en conocimiento a las partes los escenarios, luchar, esto parece mentira pero es cierto, luchar contra lo que ocurre en las relaciones humanas. A veces usted siente, yo entro como juzgador a la audiencia y yo sé que yo le caigo mal al abogado. Y puede ser que viceversa, porque es un tema de química, pero tiene que superponerse siempre el profesionalismo y ese tino para no volcar emociones, es decir, afectos o desafectos, hacia las partes y que puedan percibir una real imparcialidad. Yo siempre suelo decir en mis audiencias, si usted llega a un acuerdo, yo no gano ni $1. Y si usted pierde, yo no pierdo ni el sueño. Es decir, más imparcialidad que eso no hay, porque lo único que me interesa a mí como juzgador es que ninguna de las partes que están al frente mío se vaya decepcionado de la justicia. Y al llegar a acuerdos conciliatorios, felices no se van, pero seguro que no se van a ir decepcionados de la justicia. Y eso para mí como juzgador es ganar. Claro. Ahora, hablando un poco, retomando este tema de los tiempos, ¿creen que es viable llegar a un acuerdo conciliatorio aun cuando se está culminando el proceso? A ver, hay que saber diferenciar entre proceso y procedimiento, ¿no? Cuando tú estás hablando de proceso judicial, estamos hablando del juicio sumario, en el caso de las reclamaciones individuales de trabajo. Un juicio de trabajo termina con la emisión de la sentencia, ¿ya? Entonces, eso es a lo que nosotros conocemos como proceso. Cuando termina el proceso judicial, tú tienes una sentencia que, dependiendo si es que presentan o no presentan recursos, va a estar pendiente de ratificación o rectificación o va a quedar en firme, ¿sí? ¿Cuándo es posible la conciliación? Mientras la sentencia no esté en firme,
tú puedes pactar respetando los mínimos legales. ¿Cuáles son los mínimos legales? 13º, 14º, vacaciones, remuneración, derechos irrenunciables. Mientras la sentencia no esté en firme. Una vez que la sentencia está en firme, es decir, el proceso ha terminado, entonces sí es posible llegar a acuerdos de conciliación, pero solamente sobre fórmulas de pago. Cuando una sentencia queda en firme, el monto que ha determinado el juzgador ya no es negociable, porque en ese momento ya constituye un derecho que ha sido declarado a favor de un trabajador y entra este tema constitucional, ¿no? Este paraguas constitucional que tenemos todas las personas como trabajadores. Ahí sí viene este tema de la irrenunciabilidad de derechos. Una vez que el derecho ha sido declarado por el juez, es irrenunciable. Entonces, si es que la sentencia está en firme, se puede negociar solamente cómo te voy a pagar, no cuánto te voy a pagar. Esa es la diferencia básica. En cualquier momento tú puedes llegar a un acuerdo antes o después de sentencia bajo estas características. Sí, efectivamente, la norma procesal contempla el tema de que se puede llegar a acuerdos en cualquier momento del proceso, y la norma contemplaba, de hecho, solo ese párrafo que le señalo. A partir del 26 de junio del 2019 se incorpora el tema de que se puede llegar a acuerdos conciliatorios, inclusive para temas, exactamente, para temas de, una vez declarados los derechos, fórmulas de pago. Cuando ya está declarado el derecho no se pueden hacer concesiones inferiores, que ocurre mucho en la práctica. Y hay sentencias, vienen y dicen, hemos acordado por un valor inferior, usted como autoridad no puede aceptar eso porque ya hay vulneración, porque esta sentencia está en firme y lo único que podemos hacer es acuerdos sobre la forma de pago, más no sobre el monto. Evidentemente lo que se puede conciliar también, como decía Lucy, es el tema de los que son expectativa en doctrina. Es decir, despidos y bonificaciones. Lo demás no podemos transar porque una vez que está reconocida la relación laboral, son derechos irrenunciables del trabajador. Muy bien lo decía Lucy, remuneraciones, 13ª, 14ª remuneraciones, fondos de reserva, jubilación. Son temas que no son transables, ¿sí? Porque ahí existiría una vulneración. Pero lo demás lo podemos transar en cualquier momento del proceso, porque, vuelvo y repito, la norma lo prevé y con esta reforma de 2019 se contempló esta también oportunidad de conciliar sentencias en forma de pago. Una cosa más antes de pasar de ese punto y quizás como un tip adicional para ustedes como estudiantes. Esto que les acabamos de indicar también tiene igual aplicación respecto a actas transaccionales y actas de mediación. Existe un error generalizado en la población que corresponde a los abogados. Realmente son ellos los que cometen el error. Y teniendo una sentencia en firme, les llevan a las partes a un centro de mediación o hacen actas transaccionales fuera de los juzgados por valores inferiores. Esas actas están destinadas al fracaso porque son herramientas inútiles. Desde el momento en que existe una sentencia en firme, eso ya no puede ocurrir. Estas herramientas que les estoy mencionando, actas transaccionales y actas de mediación, son instrumentos que la ley ha previsto con el mismo valor de la sentencia. Entonces, dentro de un mismo conflicto individual de trabajo, no pueden coexistir dos sentencias. La primera que haya sido dictada es aquella que ha causado ejecutoría y es la única que puede ejecutarse, ¿ya? Lo mismo ocurriría si, por ejemplo, yo tengo un acta de mediación. Yo ya no puedo dictar una sentencia de fondo sobre el acuerdo pactado en mediación, porque tiene la misma garantía, ¿sí? Entonces es importante que tomen en consideración aquello. Si ya siguieron el proceso judicial y tienen una sentencia en firme, no le hagan gastar el dinero a su cliente, porque esas actas son inútiles. Y los juzgadores las vamos a rechazar. Usted me presenta el acta y mediante providencia le voy a decir que simplemente no puede hacerlo y tiene que seguir la ejecución. Así es, justo lo que dice Lucy, por eso es importantísimo la especialización, el conocimiento, porque recuerden que las partes no saben, por eso acuden donde el abogado, para que el abogado le pueda guiar de una manera acertada, y desafortunadamente en la práctica eso no ocurre. Existe, creo yo, mucho perjuicio al cliente, mucho perjuicio, falta honestidad intelectual tremenda. Hasta falta de ética. Sí, intelectual, sobre todo intelectual, pues. Y ya la de ética a veces va de la casa, pero la intelectual, usted está ahí y por lo menos reconozca sus debilidades. Sus limitaciones. Y déjese llevar, como decía Lucy, algo importantísimo. Si yo no sé la materia
A mí me han dicho muchos abogados en audiencia, doctor, es que no se puede vivir de la especialización. Y yo estoy de acuerdo. Pero lo que usted puede hacer con honestidad intelectual es asociarse con alguien que sí sabe. Ya no va a cobrar usted 10,000. Perdón, puede cobrar los 10,000. Ya no se va a ganar usted los 10,000. Se va a ganar 5 o 6, dependiendo cómo usted quiera repartir eso. Pero lo que va a hacer es fidelizar a ese cliente con un resultado adecuado. Porque no implica que usted coge cliente, lo perjudique y mañana más clientes y lo perjudica. Porque aparte del perjuicio que realiza, hay un perjuicio más enorme desde mi punto de vista y es su nombre como abogado. Pero a la mayoría no le interesa el nombre. Vuelvo y repito, porque eso lo vemos todos los días. Entonces yo creo que tiene que ir cambiando todo esto, ¿no? Para que haya una justicia real con el cambio del abogado, preparación de los jueces, manejo de estos temas de conciliación, todo eso para ir cambiando un poco. Muy interesante y muchísimas gracias. Creo que podemos retomar un poco más de estos puntos de qué técnicas o estrategias utilizan para promover un ambiente propicio para la conciliación. Creo que el manejo emocional es bastante importante, ¿no? La escucha activa es fundamental. El momento de la conciliación, tú te conviertes no estás como la autoridad, como el juez que puede imponer orden dentro de la sala. Claro, esas facultades no es que se te quitan, pero en ese momento tú eres mucho más empático con las personas, ¿sí? Entonces, hablar con claridad, hablar en un tono adecuado de voz, increíblemente ayuda, porque son cosas que permiten a las demás personas empatizar contigo y abrirse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las técnicas? Primero, escucha activa, definitivamente. Tú tienes que escuchar qué te dicen y no solo con palabras, a veces con gestos, a veces con actitudes, ayudarse a liberar de aquellas cargas emocionales que todas las personas llevamos a juicio. Piensa tú que cuando termina la más sencilla de las relaciones, solo cuando uno pelea en casa, nosotros tenemos este disgusto, ¿no? Y si uno llega con disgusto a la sala de audiencia, no va a existir ninguna conciliación. Entonces, muchas veces, ¿qué técnica se ocupa? Ayudarles a que canalicen, que se liberen de estos sentimientos y que entiendan los beneficios de la conciliación. Yo, por ejemplo, explico escenarios y les doy expectativas reales. El peor error que puede cometer el abogado es realizar un mal acto propositivo, una mala demanda y elevar las expectativas de forma injustificada legalmente, ¿sí? Puede ser que tú te merezcas como persona más todavía de lo que estás exigiendo, pero la ley solo te da esto. Y esos escenarios deben comprenderse. Como técnica, explicar bien. No sé qué quieras aumentar. Sí, el tema de la escucha activa es fundamental, porque recuerden que ahí vamos a poder ver las necesidades e intereses en común. Entonces nosotros podemos realizar nuestro trabajo si podemos identificar esos intereses y necesidades en común. La empatía, sin lugar a dudas. Ponernos en los zapatos del uno, en los zapatos del otro. El tema también de señalar que los afectos y desafectos hay que dejarlos afuera de la sala. Porque ocurre mucho en la práctica que viene el trabajador y hay acuerdos realmente interesantes, es decir, acuerdos que realmente reconocen los derechos irrenunciables y un poquito más de expectativa. Pero el trabajador, como tiene ese desafecto, está herido con su empleador porque le insultaba, porque le trataba mal, dice, no, yo sigo el juicio. Y el problema es que no se dan cuenta que el juez no va a decir, es que como le trataban mal y le insultaban, vamos a mandarle a pagar $100,000. Eso no va a ocurrir. Y lo mismo por el lado del demandado. Hay muchos demandados, pero a veces solo cambian los rostros, pero es el mismo argumento. Es que yo le trataba como una hija, dice la empleada doméstica. ¿Y será que le trataba como una hija, yo no le voy a mandar a pagar nada? No. Claro, yo le regalaba ropa, sí, yo le daba la Navidad a los hijos. Exactamente. Entonces, todo esto, todas estas técnicas, ser empático, una que creo que es fundamental para mí, a mí me funciona muy bien, es el parafraseo. Despersonalizar la propuesta del uno. Porque cuando lo hace la una parte, al otro no le gusta. Pero si lo digo yo, le gusta. Esto puede ser mi tono. Y no solo hablo de mí, sino el juez tiene que tener esa habilidad. Y no todo el mundo la tiene. Ya eso se va desarrollando, ¿no? Entonces hay gente que no puede llegar y a veces sí podemos llegar. Entonces uno se va, me parece, haciendo en el camino, se va perfeccionando porque se va dando cuenta qué técnicas funcionan, qué técnicas no funcionan. Como decía Lucy, nos podemos dar cuenta inclusive de los gestos. Hay gente que mira los ojos, que ya le respira. Suspiran. No están de acuerdo. Y ahí es que uno tiene que decirles, si no, usted tiene la alternativa de seguir a juicio. Estando consciente de que puede ganar o perder.
y que desafortunadamente, hoy por hoy, en la unidad laboral de este cantón, somos lo más rápido que ha habido en la historia, porque no había nada más rápido que nosotros en la historia de resolver juicios, sigue siendo mucho tiempo. Yo entré a la función judicial siendo ayudante judicial y se hacía una audiencia preliminar en ese tiempo, que era sistema oral, oral era ya. Una audiencia preliminar, 1 año y medio. La audiencia definitiva, otro 1 año y medio. Venga a rogarle al juez a ver si le manda la sentencia porque es su amigo, 2 añitos. Primera instancia eran 5 años. Provincial ni hablemos. Entonces había gente que había trabajado siendo jóvenes y ya cobraban cuando eran adultos mayores. Cobraban 15 años. Hoy los juicios si son más rápidos, porque evidentemente en nuestra unidad, si no hay problema de citación, que es el cuello de botella, el juicio sale en 4 meses, con la sentencia. Corte provincial se demora de 10 meses a 1 año y medio más o menos, es un promedio. Y corte nacional pueden ser 2 a 3 años, sí, no en promedio. Entonces estamos hablando en general de 3 años y medio. ¿Es más rápido que nunca? Sí, pero desde mi punto de vista sigue siendo demasiado tiempo. Entonces, la mejor vía, la conciliación, sin lugar a dudas. Sin duda. Ahora, hablando justo de este tema, creo que es importante igual precisar cuál es el impacto de la conciliación en la duración de los procesos judiciales, la carga procesal y los beneficios para las partes involucradas. Indudablemente es un impacto sumamente alto. Primero, a ver, si nosotros hablamos de nuestra unidad, ¿no?, que es aquella en la que te podemos dar casos concretos, yo pienso que alrededor del 80% de las causas se resuelven en conciliación. Es un porcentaje altísimo, ¿sí? Habrán tiempos diferentes, habrán jueces que concilien más, otros que concilien menos, meses en los que un mismo juez concilia más y otros menos, pero de todas maneras nuestra conciliación es sumamente alta. ¿Y qué obtenemos con eso? Primero, bajamos carga procesal, porque efectivamente, primero alivianamos increíblemente el trabajo de corte provincial. Sí, piensa que solamente el 20% de nuestros procesos quizás suben a corte provincial. Y eso es un beneficio para toda la provincia, ¿no? Todo Pichincha se beneficia por el trabajo que se hace en la unidad judicial. Y para las partes, un impacto aún más importante, diría yo. Pese a que, como Gustavo bien lo ha dicho, somos quizás los jueces más rápidos de la historia del Cantón Quito en materia laboral, aún así, la justicia es lenta. Por su naturaleza es lenta. Cuando hablábamos de estrategias, esa es otra estrategia. Indicarles los tiempos que se van a demorar, porque no es lo mismo que tú ya tengas un acuerdo, que tengas una sentencia que es inalterable, que tengas un documento que se constituye realmente en una orden de pago a tu nombre, ¿sí? Dentro de un determinado tiempo, quizás habiendo cedido una cantidad X de dinero, pero que lo puedes ejecutar ya, puedes comenzar ya a cobrar, a tener que esperar 4 años. Para recién pensar en de dónde voy a sacar dinero, o sea, de dónde voy a obtener el dinero para que cubran mi obligación. Entonces, eso incide mucho. Igual para la parte demandada, hay beneficios para los dos. Normalmente en una conciliación, ¿qué pasa? La parte actora ahorra tiempo que a la larga se convierte en dinero, ¿sí? Y la parte empleadora que ahorra dinero, que probablemente le va a tener que cancelar. Recordemos que en materia laboral tenemos una norma específica, el artículo 588 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que nos dice? Que así tú mandes a pagar $1 a favor del trabajador, todas las costas las va a pagar su empleador. Quiere decir que si yo me demoro 4 o 5 años en proceso como empleador, ¿no?, aparte de todo este tiempo que he perdido, yo voy a tener que cancelar hasta los honorarios de defensa del trabajador. Sí, entonces todo eso es pérdida para las partes. La conciliación incide en todo esto. Nos da la oportunidad de tener mayor capacidad de los jueces de resolver otros procesos que efectivamente no hay manera de resolverlos en conciliación, ¿sí? Les da la posibilidad a las partes de resolver un conflicto rápidamente y obtener una respuesta eficaz. Entonces yo creo que para todos, incluido el sistema judicial en general, es una ventaja invaluable. Sí, el impacto es realmente grande. Es una lástima que en el sector público no haya esa visión. Porque si el sector público, y volvemos a lo mismo, tuvieran abogados especialistas, que no los tienen, porque recuerden que desafortunadamente es el abogado que va a la entidad pública y pasa en la oficina 3 meses y hay una audiencia y va primera vez.
tiene un director por lo general de patrocinio judicial que es puesto a dedo, es decir, porque así es la estructura, no ha ganado con mérito ese puesto y tampoco sabe. Porque si supieran, yo choco mucho con el tema del Estado, porque el perjuicio que se genera cuando el juez manda a pagar lo termino pagando yo, usted y todos los que estamos acá. Entonces, si usted tiene a alguien especializado, le diría, mira, hay jurisprudencia de este tema, vas a pagar lo que este juez dice hoy y vamos a esperar 3 o 4 años hasta Corte Nacional, si es que no se van hasta Corte Constitucional. En materia laboral se paga intereses. La resolución es la 08-2016, si no me equivoco, ¿no? Y cuando hacemos la liquidación, porque los jueces laborales hacemos liquidaciones de los derechos del trabajador, sale a veces el doble. Entonces, si tendríamos a alguien especializado, harían informes técnicos, dirían, llegar a conciliación tiene un impacto, como decía Lucy, primero enorme para el demandado, porque hay temas que ya saben todos que está perdido, pero dicen, es que queremos agotar todas las instancias, porque Contraloría después nos complica. Yo digo, Contraloría nos complica, o sea, no tenemos un argumento para poder defender que el ahorro al Estado es realmente grande. Eso por el lado, un caso de la empresa pública, ¿no? Que no lo había topado Lucy, que me parece importantísimo porque ahorraríamos millones. Nadie se da cuenta de esto, nadie, porque yo todo el mundo lo veo que siguen haciendo lo mismo. Pero nosotros sí, porque hacemos esto todos los días. De ahí el tema para, obviamente, la parte trabajadora. Primero vamos por el tema del desgaste emocional, que la mayoría no lo toma en cuenta, pero es terrible tener un juicio. Yo siempre digo, los únicos que ganan en el juicio, digo en mis audiencias, son los doctores y yo. Las partes siempre pierden porque le tienen que pagar a los abogados, ganen o pierdan. Pero de ahí nosotros no perdemos absolutamente nada. Entonces, el beneficio sí es para la parte, como decía Lucy también, el tema de saber, en base a la experticia de los abogados, darse cuenta que la conciliación siempre es beneficiosa, porque aún si no me cumplen, como lo dijo Lu, me ahorré 4 años y vuelvo a lo mismo, ¿no? Porque el hecho de agotar las instancias y los recursos no implica que me van a pagar mañana, implica que voy a llegar al procedimiento de ejecución. Entonces, lo que hago al llegar a la conciliación es que me ahorro los 4 años y empiezo a ejecutar desde mañana si no me cumple. Cuando los abogados tienen experiencia, hay empresas inclusive que entran en liquidación y ya le están diciendo que está en liquidación. Usted corrobora los documentos que está en liquidación y dice, no, sigamos nomás. Entonces usted es tan brillante que prefiere seguir 5 años de juicio y regresar a ejecutar esa sentencia después de 5 años. ¿Usted qué cree que puede encontrar para cobrar después de 5 años en una empresa de liquidación? Nada. Entonces para eso nos sirve la experiencia. Y más que la experiencia, yo siempre les digo, el razonamiento, pues por Dios. Entonces, si nos damos cuenta de esos pequeños detalles, siempre vamos a apostar por la conciliación. Siempre. Listo. Ahora me surge otra duda, ya que hemos topado varias veces este tema de la especialidad. ¿Qué tan importante es la capacitación de los jueces en técnicas de resolución alternativas de conflicto? ¿Y consideran que hay mejoras normativas necesarias para fortalecer esta fase del proceso? A ver, yo creo que es súper importante que el juez, de forma general, no solo en técnicas de conciliación, sino en general, el juez tiene la obligación de continuar preparándose. La norma siempre evoluciona, va cambiando. E incluso las realidades sociales que vivimos van evolucionando. Y parte de la obligación del juez es continuar con esta evolución en desarrollo constante. Ahora, sí creo que como parte fundamental de la formación de jueces debería existir capacitación en técnicas de mediación, técnicas de conciliación, ¿sí? Que se parecen mucho, son básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente es el lugar donde se desarrolla el acuerdo. Pero muchos compañeros no tienen esta visión, ¿no? Y realmente antes de esta última etapa de juzgadores que estamos actualmente en funciones, no se creía en la conciliación, ¿ya? Y los jueces, ¿qué hacían? Siempre ha existido. Antes en materia laboral estábamos atados al proceso oral. Este proceso también tenía una etapa de conciliación. Pero los jueces literales preguntaban, ¿tienen alguna fórmula de conciliación, de arreglo? No, bueno, sigamos. Y eso era todo lo que hacían. Entonces no se esforzaban por darles a las partes esta alternativa. Ahora yo creo que sí ha cambiado la visión, creo que todavía nos falta, y creo que parte de las obligaciones del Consejo de la Judicatura sería
que los jueces estén capacitados en este tipo de situaciones. Dos cosas básicas que yo creo que debe tener un juez, aparte de la especialidad, aparte de saber derecho laboral. ¿Qué debo conocer yo? Derecho procesal de forma obligatoria, porque yo debo dominar el proceso para poder administrar justicia. Y técnicas de mediación, porque es una fase sumamente importante y que, como te digo, al menos en nuestra unidad, que es de la que más cercana tenemos la realidad, el 80% de causas se resuelven mediante este tipo de procedimiento. Entonces, ahí mismo te estoy diciendo cuán importante es que los jueces estemos capacitados para realizar esto. Respecto a la norma, no es que exista un cambio fundamental, no ha existido en muchísimos años. Tenemos la posibilidad de mediación desde hace mucho, ¿sí? De hecho, la Constitución del 2008 introdujo con mucha claridad el tema de que todos los derechos que son transigibles pueden ser mediados, pueden ser acordados, ¿no? Pero no estaban poniéndose en práctica. Ahora, la norma siempre es perfectible, siempre podemos ir hacia mejor, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir hacia mejor? Bueno, buscando caminos que se adecúen a nuestras realidades sociales actuales, ¿sí? Entonces, dar esta prioridad a estos métodos alternativos siempre va a ser un buen camino que nos lleve a éxito. Totalmente de acuerdo. Como les decía, cuando yo entré ayudante judicial, entramos una generación nueva de jueces. De hecho, el promedio eran 30 años de juez. Sí, teníamos. Y lo que había era promedio de 55 años de jueces. Entonces fue un choque terrible. Y la ideología de esa época, porque yo lo escuché muchísimas veces, era que el juez decía, ¿para qué les voy a dar trabajando a los abogados? O sea, ni siquiera se entendía el beneficio y el impacto de la conciliación. Y el beneficio y el impacto de la conciliación en la percepción de justicia. Porque como les decía al inicio, si conciliamos, las dos partes no se van decepcionadas de la justicia. Hans Kelsen decía en su libro ¿Qué es la justicia? Que es un tema de percepciones. Es subjetivo. ¿No es cierto? Se decía la justicia del régimen fascista para la eliminación de los homosexuales gitanos y los judíos. Igual del Ku Klux Klan para la eliminación de los afroamericanos. Eso siempre es subjetivo. Cuando alguien pierde un juicio en audiencia, yo soy el peor juez de este país. Cuando alguien gana, soy el mejor. Entonces es subjetivo. La única manera, la conciliación. Y efectivamente hay que capacitar, porque si bien algunos nos tomamos ese tiempo para ir mejorando, para ir preparándonos con estos métodos alternativos de solución de conflictos, de estudiar, tiene que ser impuesto, porque a veces no nace, parece. Entonces, tiene que ser impuesto por quién cumplir el rol acá, en la Escuela de la Función Judicial. Y así vamos capacitando en este tema de la conciliación, que es tan importante, ¿no? Y de los métodos alternativos de solución de conflictos, que en la actualidad están en alza. Recién salió un boletín de mediación del Consejo de la Judicatura con la colaboración de la Universidad Católica, del 2021 al 2023, 255,000 causas. Enorme número. La primera es en niñez, la segunda civil, la tercera es laboral. Domina Pichincha Guayas. Entonces vamos creciendo en ese sentido. Esa es la cultura que estamos ahora, en esa cultura. Ya la cultura de litigar hasta la muerte ya pasó de moda. Entonces hay que ir capacitando, ¿no? Perfecto. Ahora, para ir finalizando, más allá de que las partes lleguen a un acuerdo, ¿cómo evalúan los jueces si una conciliación ha sido realmente efectiva? A ver, yo creo que siempre una conciliación va a dar un buen resultado dentro del proceso judicial, porque solo en el hecho del ahorro de tiempo que se ha realizado para que las partes puedan solucionar el proceso ya es un éxito, ¿sí? Indistintamente, entiendo yo que podría tomarse como una medida de éxito dentro de la conciliación el hecho de cuántas de estos acuerdos se cumplen. Sí, es un número interesante, porque la mayor parte, creería yo, de acuerdos sí se cumplen voluntariamente y solo una pequeña parte entra a etapa de ejecución. ¿Y dónde vas a ver tú eso reflejado en las estadísticas? Entonces sí, realmente sí creo yo que esa es la forma de verlo, pero desde mi punto de vista muy personal, más allá de los números que puedan reflejarnos las estadísticas en cuanto a los procesos que llegan a ejecución y cuáles se pagan voluntariamente, es el hecho de que he ahorrado tiempo y dinero a las partes y al Estado. Entonces he garantizado los derechos de estas personas de una forma eficiente, eficaz. El hecho de que puedan estar en ejecución lo demuestra. Entonces para mí siempre va a ser un éxito. Si yo logro un acuerdo, ese proceso ha sido exitoso. Totalmente de acuerdo. Lo que habíamos hablado en todo este conversatorio
es que efectivamente el hecho de ya llegar a un acuerdo conciliatorio ya es beneficioso. No hay duda de eso. Porque ahorramos tiempo, dinero, desgaste emocional. Y lo que yo le pongo mucho énfasis, el mal nombre de la justicia. Créame que cuando un abogado, y ya parece que estoy en contra del abogado, yo recuerdo que soy abogado, lo que quiero es generar esa reflexión en los abogados y en los jóvenes que van a salir como abogados. Pierden un juicio y se quiere trasladar esa responsabilidad a la justicia. Y yo como juez en funciones no puedo permitir eso jamás, porque yo soy un convencido que el éxito o el fracaso de un juicio depende exclusivamente de 3 elementos que no me enseñaron en una universidad, sino que lo aprendí en el cargo. El primero es la especialidad. El segundo, manejo procesal. El manejo procesal son las reglas del juego para que se materialice el derecho sustancial. Si usted no sabe eso, no se va a materializar lo sustancial. Y tercero, medios probatorios idóneos. Si usted es especializado, maneja procesal y no tiene el medio probatorio, ¿qué va a pasar? Voy a perder el juicio. Si yo soy especializado, no sé procesal y tengo el medio probatorio, voy a perder el juicio porque no sé las reglas para practicar esa prueba. Si no soy especializado y tengo las demás, también pierdo el juicio. Casi siempre me faltan las 3. ¿Sí me explico lo grave del sistema? Es gravísimo. Entonces tenemos que trabajar en muchas cosas. Espacios como estos creo que enriquecen, porque si logramos generar reflexión, créanme que yo me siento satisfecho. Porque si alguien escucha y dice, oye, lo que dice el señor que está hablando ahí, hasta me impulsa, quiero ser mejor, yo me voy feliz. Es que un tema para reflexionar es ese, ¿no? Si ser abogado implicaría solamente conocer de leyes, cualquiera puede serlo, ¿ya? Porque tú te compras un código, lo lees y eres abogado. Las leyes están allí y van cambiando, ¿no es cierto? Van cambiando de acuerdo a lo que cambia la sociedad. Pero el hecho de tener esta conciencia social, esta responsabilidad profesional de hacer bien el trabajo, eso es lo que hace la diferencia entre un abogado y un buen abogado, ¿sí? Si es que nosotros queremos ser buenos en lo que hacemos, métanse en la cabeza, chicos. O sea, no puede faltarles lo que Gustavo les ha dicho. O sea, tienen que especializarse mínimamente en algo. No pueden hacer de todo. Asóciense. Para eso hacen buenos amigos en la universidad. Asóciense. Consigan especialistas de todas las materias y así su estudio jurídico en general va a ser muy exitoso porque siempre van a tener una respuesta adecuada para cada una de las necesidades de su cliente, ¿sí? Y lo segundo, todos, absolutamente todos, dominen derecho procesal. Primera maestría para todos ustedes, derecho procesal. No se metan a constitucional, no se metan a laboral, no hagan maestría de penal, hagan maestría de procesal. Porque si es que uno no sabe jugar con las reglas que nos impone la norma, entonces no estamos en nada, no somos abogados, ¿sí? Entonces es básico hacer eso. Y lo siguiente, cuando ustedes ya dominen esto, ¿no? Cuando dominen derecho sustantivo, dominen derecho adjetivo, utilicen la lógica. ¿Y por qué les hablo de la lógica? Porque solo con lógica ustedes pueden clasificar pruebas y poner aquello que necesitan dentro del proceso judicial para al menos hacer un trabajo profesional y tener la mayor cantidad de probabilidad de éxito. Nadie puede asegurar el éxito por completo, pero si ustedes comienzan con un trabajo deficiente y no hacen un acto propositivo que esté bien orientado, que esté bien fundamentado y que esté bien soportado en prueba, ustedes van a perder. Y eso no hace un buen abogado. Entonces sean los mejores abogados que esta sociedad merece, sean el mejor abogado que su cliente merece y que ustedes merecen. Así es. A ver, como decía Lucy, y esta experiencia es justamente de la importancia de la conciliación y de poder leer cuando es importante llegar a una conciliación. Nosotros vamos a audiencia revisado los juicios. Y evidentemente por nuestra experticia hacer esto todos los días, tenemos la capacidad de ver más o menos si va a ganar o a perder un juicio a alguien. Todo puede cambiar porque dependemos, vuelvo y repito, especialidad procesal y medios probatorios, que en audiencia cambie la historia. Porque en audiencia ha pasado de que iba a ganar el actor y el actor se encarga que gane el demandado y viceversa. El demandado va y hace algo que le hace ganar al actor, ¿ya? Pero en el caso que les comento en esta experiencia, nosotros revisamos el acto de proposición. El acto de proposición, analógicamente hablando, es el cimiento de una casa.
Cuando está mal, eso empieza caído. Y ese acto de proposición que yo revisé, que es la demanda, estaba técnicamente mal hecha en la materia laboral. Entonces el trabajador se iba a ir con 0. Pero la cuantía era de $80,000. ¿Sí? Entonces, obviamente, retomando todo lo que hemos hablado hoy en esta experiencia, va el juzgador, en forma imparcial señala los riesgos del juicio. Miren, este juicio es un tema de expectativa, porque era todo el valor de expectativa, hablamos de indemnizaciones y bonificaciones. Hay el 50% que usted se vaya con $80,000 y hay el 50% que usted se vaya con 0. ¿Qué opina? Le invito al doctor a llegar a un acuerdo conciliatorio. ¿Qué opina usted? Y está ganado, dice. Y se emociona el hombre, ¿no? Se emociona y que ya está ganado el juicio. Entonces yo lo veo y digo, ganado, pero en sus sueños. Porque es imposible que usted gane un juicio donde ni siquiera hemos hecho anuncio de prueba, admisibilidad, práctica y valoración. Solo en la negligencia se gana un juicio de esa manera, pues. Y me dijo que ya estaba ganado el juicio. Evidentemente yo le pregunto a la parte demandada, diciéndole lo mismo, empatía, parafraseo, hay esta posibilidad. Y el demandado, en su negligencia también, me dice, doctor, lo que usted dice es cierto. Hay el riesgo de pagar $80,000, 5 años de juicio, el desgaste. Ofrecemos $50,000 en 3 días. Yo, wow, 2 negligentes. El uno porque hace mal la demanda y el otro porque le regala $50,000. Hablemos estrictamente de técnica, no de buena fe. Porque aparte no era buena fe, era falta de conocimiento y se asustó por un tema y reconoció 50,000 porque por lo menos se daba cuenta que si pagaba 80 era 30,000 de beneficio. Corro traslado con la propuesta. Créame que esta experiencia le he contado en todos los espacios posibles. Y le pregunto al abogado, doctor, $50,000 en 3 días, ¿qué opina? No, porque los derechos del trabajador son irrenunciables, imprescriptibles. Y yo le digo, si me enseñan dónde dice prescriptible, yo renuncio. Primero que los derechos del trabajador sí prescriben, menos la jubilación ni los fondos de reserva. Entonces, le digo al abogado que hay ese valor, me dijo que no. Cuando tenemos defensas de ese tipo, que tenemos varias, ¿usted acude a dónde? A la parte directamente beneficiada o perjudicada, que es el trabajador en este caso. Señor, le están ofreciendo 50,000 en 3 días. ¿Hay la posibilidad que usted se vaya con 80,000 o con 0? ¿Qué opina? Lo que diga mi abogado, tal para cual. Es decir, no hay reflexión, no hay razonamiento. Si yo no tengo que estudiar derecho para darme cuenta que entre 80,000 y 50,000 es una propuesta espectacular. Como les decía, esto lo he contado en todos los espacios que puedo y todo mundo hubiera aceptado los 50,000, menos los 2 que vinieron. Obviamente, cuando tenemos ese escenario, continuamos los juicios para que si el abogado está medianamente preparado se dé cuenta si va ganando o perdiendo, ¿no es cierto? Si me doy cuenta que voy perdiendo y no pude justificar lo que yo quería, tiene que imperar la honestidad intelectual y alzo la mano. Le digo, señor juez, no me va a decir voy perdiendo. Señor juez, ¿sabe qué? Nos hemos dado cuenta que lo que usted dice es verdad. El desgaste, el tiempo y mi cliente prefiere arreglar. Pero en este caso no iba a ocurrir eso porque el juicio estaba perdido. Entonces, previo a dar la sentencia, retomemos lo que hemos hablado el día de hoy. Retomamos la conciliación porque podemos hacerlo en cualquier momento. Y le digo, doctor, ya se acabó el juicio, ¿qué hacemos? Ya ganamos. Seguía que ya ganamos. Y a mí me encanta que el abogado sea apasionado, pero con su plata, pues no con la plata ajena. Con la plata ajena, más cauteloso, más delicado. Pero en nuestro país pasa lo contrario. Con la plata ajena somos más indolentes. Entonces me dijo que ya ganó. Le pregunto al demandado nuevamente, doctor, posibilidad de arreglo. Doctor, nos mantenemos. $50,000 en 3 días. Le pregunto al trabajador, señor, ¿qué hacemos? Ya se acabó el juicio. Voy a dar la sentencia. Dice, señor juez, le voy a decir la verdad. Le hemos investigado. Sabemos de su probidad y lo único que queremos es justicia. Analice lo que le estoy diciendo. Y le di justicia. 0. Ahora la pregunta para ustedes, ¿eso es justicia o no es justicia? Generemos reflexión en los que nos escuchan. Desde una línea aristotélica, la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, pero la justicia en nuestro país, para que no se olviden, está ligado a la capacidad del abogado y volvemos a lo mismo. Especialidad
manejo procesal y medios probatorios idóneos. Entonces, lo triste de esta experiencia que les comento es que estoy convencido de que el Señor se ha venido a decir a todo su entorno familiar y amigos que en este país no hay justicia. Entonces, si queremos cambiar la justicia, preparémonos como abogados que van a ser los que están escuchando, especialícense en una materia, sin lugar a dudas, maestría procesal, como dijo Lucy, y estudiar todos los días. Esa sería mi recomendación y espero que esta pequeña experiencia haya generado un poquito de reflexión de que la justicia, desafortunadamente, a veces para bien y para mal, pero está ligada a la capacidad del abogado, sin lugar a dudas. Sin duda. Realmente qué honor haber contado con ustedes, que nos hayan compartido conceptos, consejos e incluso anécdotas. Estoy segura que a nuestros oyentes les va a cambiar un poco la perspectiva de realmente qué es la fase conciliatoria, sobre todo desde una perspectiva interna. Muchísimas gracias, doctores, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación y este espacio. Gracias, chicos, muy amables, gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.